En esta hora nos es muy grato el poder saludarles en el marco de la organización de algunas actividades que la directiva de la Asamblea General y el Ministerio de Educación hemos preparado para ustedes. Así que bueno, pues en esta hora les damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados a esta actividad y deseamos pues entonces que sea una hora de mucho aprendizaje. Y bueno, pues entonces en esta hora quisiéramos decirles también que tenemos un invitado para poder compartir algunos pensamientos. Así que entonces en el marco de la celebración de los 504 años de la Reforma Protestante, estamos pues entonces con esta organización también de esta presentación. Quisiéramos pues entonces saludar a todos los que en esta hora pues entonces están con nosotros, bienvenidos. También quisiéramos pues entonces en esta hora dar la bienvenida al pastor Eiter, que es el que va a compartirnos en esta hora. Y bueno, Pastor Eiter Montero Gordillo, nuevamente bienvenido a esta actividad que con gusto ha aceptado. Y bueno, pues nuestro hermano Eiter es pastor del Presbiterio del Golfo del estado de Tabasco. Tiene 14 años en el ministerio pastoral. También dentro de su preparación tiene una maestría en ciencias pastorales del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Él también tiene una licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Tabasco, y también él ha publicado algunos aspectos del orígenes del presbiterismo en Tabasco, y también ha participado en algunos coloquios. En esta hora le hemos invitado al pastor Eiter para que nos comparta tres aspectos de lo que es la Reforma Protestante, que nos parece que es muy importante que podamos de alguna manera recordar y también aprender para algunos de nosotros. Le hemos invitado pues entonces que en esta hora él nos comparta cuáles fueron los inicios de la Reforma Protestante. También le hemos invitado para que él nos comparta cómo fue que se expandió en el territorio donde de alguna manera sabemos que se desarrolló. Y pues entonces creemos que Eiter es una persona que va a expandirnos mucho del tema que en esta hora pues precisamente hemos entonces introducido. ¿Qué tal, pastor? Es un gusto poder estar en esta ocasión con ustedes y con todo el campo nacional, con los amigos. Agradezco ampliamente la invitación que se me ha hecho para poder reflexionar sobre lo que es lo que ha representado los acontecimientos de la Reforma Protestante. Si bien es cierto, es un hecho histórico que no solamente tiene que ver con lo eclesiástico, sino también tiene que ver con muchos aspectos de la vida, con muchos aspectos de la sociedad, desde el enfoque cultural, social, político, de donde podamos enfocarlo. El tema que comparto, como lo he comentado, es una reflexión. Es una reflexión de tres momentos importantes para mí, puesto que estos tres momentos nos van a ayudar a comprender de una manera realista lo que ha sido este movimiento y lo que ha representado también para la Iglesia el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero para poder abordar este tema es necesario recordar lo anterior o su antecedente. No olvidemos que la Reforma Protestante fue un acto y fue un movimiento que surgió o explotó por circunstancias, no por circunstancias desconocidas o por el capricho intelectual, teológico de un monje, que en este caso es Martín Lutero. El movimiento protestante y el proceso histórico tienen muy claro sus circunstancias y precisas en este caso. Este movimiento protestante que surge y que tiene una fecha exacta, como lo es 1517, 31 de octubre, con Martín Lutero, las 95 tesis, tan solo fue el principio de lo que sería o lo que representaría este movimiento a partir del siglo XVI. Pero antes del siglo XVI
No olvidemos que la corrupción, no olvidemos que la mala manera de ver el cristianismo se había apoderado en este caso con la iglesia clásica o con la iglesia tradicional, que en este caso es la iglesia católica. Sin embargo, es la Edad Media. No olvidemos, si queremos periodizar los tiempos, tenemos que entender que el siglo XV hacia el siglo XI es la Edad Media, una edad que para muchos es el oscurantismo, pero para el historiador, en este caso, el oscurantismo tan solo es una referencia que representa la poca producción en el área del arte, en el área de los escritos. Sin embargo, cabe señalar que en el oscurantismo se crearon también muchas piezas importantes, como el arte gótico, que finalmente va a ser abordado, estudiado a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. La Edad Media entonces va a representar tan solo el brinco a la edad de la Ilustración. ¿Qué es la edad de la Ilustración? Es cuando se empieza a crear, cuando se empieza a definir el arte, y con ello aparece este movimiento, el movimiento protestante. Este movimiento protestante se va a engranar con muchos otros acontecimientos políticos, no se diga religioso, porque inicia como un aspecto religioso, pero se expande a todas las áreas de la sociedad. Martín Lutero, diría un historiador, si hubiera entendido el efecto de su movimiento, probablemente se hubiera arrepentido antes de tiempo. Sin embargo, no lo entendía hasta ver años más tarde lo que representó su reforma o su intento de reforma. Este proceso histórico, amados hermanos, amigos, tiene tres consideraciones importantes que nosotros tenemos que abordar. Más allá de las fechas, más allá de los grandes caudillos de la Reforma, porque hay que señalarlo, más allá de mencionar a Martín Lutero, su vida y su preparación académica, más allá de mencionar inclusive al mismo Farel, al mismo Juan Calvino, es una reflexión de lo que ha representado para nosotros, y que de esta reflexión se debe de derivar qué es realmente lo que hemos hecho a 504 años con los postulados y principios de la Reforma. Lutero, 31 de octubre 1517, el símbolo del inicio de la Reforma, 95 tesis que marcarían totalmente la ruptura, en este caso, entre la ideología teológica de Martín Lutero y la ideología clásica teológica de la misma Iglesia Católica en este sentido. El siglo XVI se inicia a partir de este movimiento. El impacto que traería sería descomunal. Este movimiento de Martín Lutero, es un parteaguas en este caso. Y tenemos evidencias, las evidencias históricas, los documentos, los hechos de esta ruptura. El mundo, diría un teólogo, en este caso quedaría dividido a partir de las 95 tesis en dos grandes formas de ver el cristianismo. La clásica, en la que se conoce y que fue hegemónica durante muchos siglos y que fue una propaganda básicamente de la Iglesia Católica y que perduró hasta el siglo XVI en sus principios y en sus bases, y la que estaba naciendo en este momento, siglo XVI, con el pensamiento teológico de lo que sería Martín Lutero y la construcción de toda una teología reformada que se haría a través de los siguientes siglos y que tendría un exponente bastante capaz como lo fue en su momento Juan Calvino, que no solamente Juan Calvino es el creador de toda una serie de doctrinas bíblicas que ha sido el fundamento, ha sido las directrices
para la iglesia reformada protestante a lo largo de los siglos y a lo largo de los años, sino su contribución fue más allá. La política, la democracia, la educación fueron sus principales aliados para que la sociedad de aquellos tiempos fuera mejor y creara un pensamiento libre de abordar cualquier tema y crítico en ese sentido. Este movimiento entonces tuvo postulados, el movimiento de Martín Lutero. ¿Qué buscaba Martín Lutero? Buscaba volver a la humildad de las Escrituras, quería que el hombre fuera libre, quería que el hombre fuera consciente de sus propias preocupaciones, que tuviera la libertad para pensar y no de la manera en cómo se hizo durante toda la Edad Media, que todo aquel que quería pensar tenía que estar alineado con el pensamiento católico. Por eso encontramos a lo largo de la Edad Media una serie de científicos frustrados, perseguidos por no alinearse precisamente con el pensamiento católico. Ahí tenemos a los que son científicos renombrados como un Galileo Galilei, que en su momento el no estar de acuerdo con alinearse al pensamiento católico fue perseguido y juzgado. Sin embargo, este movimiento de la reforma de Lutero buscaba romper esas cadenas. Todo hombre es libre, todo hombre está capacitado para decidir, para pensar. Todo hombre debería acercarse a la Biblia y debería leer la Biblia en su idioma y entenderla en cuestión de la capacidad que el Espíritu Santo da a cada uno. Este movimiento en sus inicios buscó Martín Lutero. Aunque la intención de Martín Lutero no era dividir la iglesia, era inevitable. ¿Por qué? Porque finalmente estos conceptos y estos pensamientos teológicos chocaron y siguen chocando. Sin embargo, este primer momento de la Reforma Protestante nos deja una serie de enseñanzas que sin lugar a dudas nos pueden ayudar para retomar esos principios en el pleno siglo XXI, a 504 años. Fue un movimiento que se expandió. De manera de reflexión, este movimiento se expandió en dos áreas importantes, o en dos caminos muy diferentes, por cierto. El primero, como he mencionado, ha sido el camino en lo intelectual. La expansión del protestantismo, la expansión de la reforma del siglo XVI permitió que los intelectuales pudieran tener la libertad de pensar, de crear, de criticar y de cuestionar en algún momento. Sin embargo, esto no era posible en toda la Edad Media, pero a partir de ahora era posible. Es ahí donde podemos ver el alcance de todo este movimiento. Y no solamente en lo intelectual, su expansión fue bastante clara y concisa. Vemos también que la Reforma abarcó la revolución cultural, lo social. No olvidemos que a partir del pensamiento protestante y a partir de este movimiento, la cultura se veía y se percibía de una sola manera. ¿Cuál? Ahora las culturas podían ser libres para ejercer cualquier práctica que así ellos consideraban. Antes, las culturas eran satanizadas, eran perseguidas e inclusive eran llevadas a la extinción. Y de eso tenemos muchos ejemplos ya en el continente americano, contextualizando este hecho de la iglesia clásica, de la iglesia católica. Tenemos el ejemplo de México en este sentido. ¿Cuál era la intención de la iglesia católica? Borrar toda época, raíz, característica de lo que serían las culturas prehispánicas. Esto no, para el caso de México, no era novedoso. Una práctica de la iglesia católica la habían aplicado en algunos otros lugares. En el caso
de este acontecimiento, que va a converger también con muchos más acontecimientos a lo largo de la historia de Europa, porque no olvidemos, y hay que recordar, que el siglo XVI no solamente fue el siglo de la Reforma, fue el siglo de las invenciones como la imprenta, la dedicación al arte, ya no el arte gótico, ya no el arte paleocristiano, sino ya un arte mucho más abierto, mucho más expresivo, mucho más corporal en este caso, sino también fue la época de la migración, de la época de lo que fue un Cristóbal Colón, en este caso, convergen todos estos momentos en ese sentido. Bueno, su expansión se da a raíz de estos momentos precisamente. Europa quiere conocer nuevos continentes, en este caso, y quien conoce de la historia, para el caso de México, sabrá cómo se dieron estos acontecimientos y detalles. Pero esa no es la intención abordarla en este momento. Pero el movimiento de Martín Lutero, la Reforma Protestante del siglo XVI, también alcanzó esa revolución cultural y social, pero también la lucha contra el alfabetismo. Eso es algo muy importante, y esto es algo de lo que nosotros debemos considerar en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque son de las acciones que la Iglesia protestante, en nuestro caso presbiteriana, ha dejado de hacer. Es uno de los principios que deberíamos repensar, replantear y, en su defecto, retomar, para que así podamos nosotros cumplir con esos postulados. Obviamente, todos estos postulados surgidos a lo largo de este proceso fueron tomados, estudiados, profundizados, partiendo de la Biblia. No es algo que hubieron en su momento que inventar los reformadores para captar y atraer a su movimiento muchedumbres. No, todo partió de la Biblia, todo partió de ese conocimiento lógico que había. Pero también encontramos que esta expansión también buscó el bienestar social. La Reforma entendió que el mandamiento del Señor Jesucristo es de amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Este significado es de cuidar el bienestar de otras personas, en este caso, de la misma sociedad. Cuestiones que en su momento se han olvidado y que son principios, herencia reformada. La dignificación también de la raza y las culturas. La Biblia declara que no existen diferentes razas humanas, sino una sola es la raza humana. La Reforma Protestante, su expansión, también permeó el corazón, el pensamiento, no solamente de los religiosos de la época. Con Martín Lutero se llegó a pensar que todo hombre es igual, y que todos tienen derecho, y que todos tienen libertades, y que todos también pueden acceder a la salvación por la fe en el Señor. Y que la salvación no es exclusiva de un solo grupo, como se pensaba en la Edad Media, en la Iglesia Católica, y que no era necesario tener un intérprete para entender el Evangelio de Cristo, y que ahora, a lo largo del siglo XVI hasta el siglo XXI, que es la era de la humanidad, aún el hombre puede ser y puede acceder de esta libertad a estudiar la Biblia y también a conocer lo que Dios ofrece, no solamente para el hombre rico, sino también para los que no están en la misma condición. Fue un movimiento que no solamente quedó en Alemania. Este movimiento también abarcó muchos países en ese momento de Europa. Algunos de los países que abarcó la Reforma Protestante y que causó procesos históricos, porque eso hay que decirlo, eso hay que comentarlo. La Reforma Protestante causó muchos procesos políticos, sociales, en muchos de los países. Alemania, no olviden que en su momento la reforma de Martín Lutero causó caos, causó anarquía en este caso. Sin embargo, es el proceso natural que dicen algunos para llegar
a lo que es una estabilidad. Siempre existe, dice González, que siempre existe, para llegar a una estabilidad, primero tiene que haber una guerra. Tiene que haber la convergencia de diversos pensamientos y la lucha de diversas posturas para poder llegar a un consenso y a la paz. El caso está que el protestantismo entra en Norteamérica, los primeros colonos llegan ahí, traen esta herencia, se establecen y fundan Norteamérica, como lo sabemos, en su caso, con las bases principales de la reforma de Martín Lutero. Claramente hay que reconocer que todos en sus formas, porque la libertad, que es una herencia de la reforma protestante, también permitió que cualquier protestante pensara diferente, formara una liturgia, una doctrina en base a sus análisis propios. Y ahí entonces donde tenemos una diversidad de iglesias, metodistas, congregacionalistas, presbiterianas, que hay que decirlas, son iglesias de herencias históricas de la reforma del siglo XVI. Por eso sostengo que no podemos llamarle nosotros iglesias protestantes o iglesias de herencias históricas a las que se han fundado de hace 10 años, de hace 15 años. Son pocas, y como Iglesia Presbiteriana Nacional somos privilegiadas en tener como herencia, como fundamento, toda una doctrina que surgió de una lucha del siglo XVI y que se fue cambiando, mejorando a lo largo de los siglos. Esto nos lleva a reflexionar entonces que desde el siglo XVI hasta el siglo XX, diríamos, o siglo XIX, la bandera de la Iglesia reformada, siempre reformándose, se cumplió. Es por eso que es necesario hablar un poco también acerca de su decadencia. Probablemente usted no esté de acuerdo conmigo, hermano. Tal vez no. Pero es necesario hablar. Porque si queremos conservar porque si queremos retomar esos principios que en su momento nos hicieron ser una iglesia grande, inmiscuida, no solamente en los asuntos eclesiásticos, sino en los asuntos sociales, políticos, entonces tenemos que retomar el camino. Y no es que nos hayamos perdido totalmente de esos principios. Lo que ha pasado es que a lo largo de los años se nos ha tratado de plantear ciertas ideas que finalmente no son más que ideas y que no son meramente esos principios y fundamentos que han hecho de la prevalencia a la iglesia reformada a lo largo de los siglos. Una de las preguntas que es necesaria hacernos a partir de este último punto, de estos 3 tiempos, no olvide, hemos hablado de 3 tiempos en lo personal de la reforma protestante, sus principios, sus bases y también su expansión, pero su decadencia. Repito, usted tal vez no estaría de acuerdo conmigo en decir decadencia, pero hay que reconocer que la iglesia está atravesando por un tiempo de retos y desafíos que hay que saberlas asumir y que se ha podido y lo han logrado los líderes de ahora, pero que es necesario la participación de todos nosotros para poder hacerlo y lograr lo que se han planteado los actuales líderes de nuestra iglesia, que han luchado y que han cumplido hasta este momento. Para mí, desde la óptica crítica histórica, puedo mencionar que la decadencia de la iglesia protestante a lo largo de los siglos partió de la Reforma Católica. Esa Reforma Católica de 1525 y 1545. No olvidemos que la Iglesia Católica es la más afectada. Hablamos acerca de los grandes beneficios del movimiento de reforma de Martín Lutero. Pero ¿qué de la otra contraparte? La otra contraparte está, diría en palabras vulgares, en la lona. La Iglesia no sabe qué hacer. Después de la reforma de la Iglesia Católica de 1525 en adelante, tenían que tomar una decisión que tomaron. Erasmo y sus seguidores siguieron siendo una voz poderosa dentro de la Iglesia Católica. No olviden que Erasmo quería una reforma, pero no una reforma a la escala de la reforma de Martín Lutero. No estaba de acuerdo con muchas prácticas.
Sin embargo, aprovecha la oportunidad y aprovecha también en que hay caos y confusión en la Iglesia Católica, y emprende y retoman sus principios para poder darle estabilidad a la Iglesia y para poder pensar qué hacer en los siglos, en los años siguientes y en los siglos posteriores. Es aquí entonces donde se alzan las voces, el grito de muchos más al interior de la Iglesia Católica que hay que reformar. Preguntaremos, ¿y esto qué tiene que ver con la decadencia de la Iglesia protestante? Por lo pronto, la Iglesia protestante sigue creciendo territorialmente. Se siguen formulando los grandes principios teológicos para darle más forma a este movimiento, pero se olvidaron de un principio, que las generaciones de esa época no serían eternas, que en su momento debió de haberse sentado la Iglesia protestante a pensar a futuro y empezar a construir los medios, los vehículos que ayudarían a que no solo este grupo o esta generación de la Reforma pudieran compartir todo este sentimiento, sino que las generaciones siguientes pudieran seguir con la misma tradición, de tal manera que se posicionaran finalmente estratégicamente para el extendimiento del reino. Otro de los puntos importantes con la Reforma Católica que considero que coadyuvaron a la decadencia del protestantismo fue la Contrarreforma, la creación de la orden de los jesuitas. Y aquí va a haber un personaje muy clave, Ignacio de Loyola, 1491-1556. ¿Por qué es clave? Porque es el fundador de la orden de los jesuitas que sirvió para poner en acción el catolicismo agresivo y dogmático de Trento. Bueno, no olviden que los católicos se reunieron en varios momentos en el Concilio de Trento para tomar una decisión, y también ¿para qué? Para redefinir el camino de la Iglesia Católica. En ello se tocaron algunos puntos, si era necesario considerar a los protestantes hermanos. Sin embargo, fue lo contrario. A partir de ahí la brecha se abrió, el odio, la persecución, la lucha, la revolución religiosa había comenzado. La maquinaria católica se había puesto para ir cerrándole las brechas a los protestantes. Muestra de eso, repito, la muerte de los hugonotes ahí en Francia. Los jesuitas se establecieron, y esto hay que decirlo, porque no olvidemos, hermanos, amigos, líderes, no olvidemos que de los errores de la historia, de nuestra historia, podemos aprender para ser mejor en el presente. Si no aprendemos de los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra historia, en el momento de nuestra decadencia, nunca nos volveremos a posicionar como aquel siglo XVI, donde todos querían de una u otra manera ser protestantes. ¿Por qué? Porque amaban a Dios, porque tenían una guía que era la Biblia, tenían una fe y tenían una regla en este caso. La decadencia no solamente va en raíz a la Contrarreforma. ¿Qué hizo la Contrarreforma en este caso? Vean, y esto podríamos tomar un texto de Apocalipsis y podíamos parafrasearlo, ¿no? Vean desde dónde has caído para levantarte. ¿Qué hizo Ignacio de Loyola? La Iglesia Católica tenía que creer y tenía que ser realista en que toda esa generación la habían perdido. Solo algunos líderes desahuciados y en su caso también decepcionados con Martín Lutero volvieron a la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Católica tenía que trabajar no para el presente. Para ellos el presente era tan oscuro como toda la Edad Media. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Prepararse para el siguiente siglo. La Iglesia Católica ha emprendido lo que ha sido las misiones. Los protestantes, dice el autor de Todas las Generaciones, estábamos pensando que la gran misión la habíamos concluido. Que el id y predicad del Evangelio para los protestantes
había concluido y que ya no era necesario predicar. Sin embargo, mientras eso pensábamos, veíamos a jesuitas misioneros con Francisco Javier en 1506, 1552, que comenzaron a trabajar en la India, en Japón, en China, o con Mateo Ricci en 1552, 1610, que estaba trabajando principalmente en China, abriendo ese reino. ¿Para qué? Para la presencia católica. Ahora la pregunta que nos hacemos a 504 años, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Le hemos dado continuidad a toda esa herencia histórica de la reforma del siglo XVI? ¿Dónde nos hemos perdido? Si sabemos dónde nos hemos perdido, o dónde hemos perdido esos principios, entonces hay que volver y retomarlo. No nos sorprende que cuando los españoles llegan con Hernán Cortés, con ellos venían misioneros católicos. La alianza entre el gobierno y la Iglesia Católica fue funcionable. Sin embargo, en el caso de nosotros, pues pasaron muchas cosas que no permitieron que eso sucediera. Sin embargo, a pesar de todo, siglos XIX, fuimos bendecidos nosotros como Iglesia Nacional al permitir que los primeros protestantes norteamericanos empezaran a llegar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hemos hecho después de la Reforma? ¿Qué hemos realizado después de la Reforma? ¿Seguimos siendo una iglesia, la iglesia reformada, siempre reformándose? ¿O como lo han dicho los católicos en algún momento, o somos la iglesia deformada? Creo que somos una iglesia reformada. Una iglesia que si ha prevalecido por la gracia, por la guía del Espíritu Santo, pero también por ese sistema de gobierno que tenemos. Si lo tenemos y tenemos el respaldo de nuestro Dios, entonces tenemos que continuar. Tenemos que darle vuelta a la página y retomar lo que en algún momento tenemos como herencia. Agradecemos, Pastor Eiter, por toda la enseñanza, por todos los datos que de alguna manera volvió a recordar en nosotros, de todos estos paladines de la Reforma, y agradecemos también el número de reflexiones que ha lanzado en esta hora para nuestra iglesia y para todos aquellos que nos están escuchando. Deseamos finalmente lanzarle una última pregunta, Pastor Eiter, después de toda esta exposición que hemos escuchado. Pastor Eiter, ¿qué debería hacer la iglesia, o cuál considera usted que son los retos que tenemos para los siguientes años y también para las siguientes generaciones? Claro que sí, Pastor. Yo creo que se nos han acumulado muchos retos y desafíos, pero creo que la iglesia del siglo XXI puede asumir y retomar esos retos y llevarlos a una realidad. Uno de los retos que son importantes que la iglesia protestante o la iglesia presbiteriana en nuestro caso puede retomar y fortalecer es en el área de la educación. No solamente quedarnos con nuestras instituciones, sino seguir pugnando por seguir abriendo instituciones que sean de corte reformado, obviamente que coadyuven a lo que es nuestra sociedad. Están las partes también, el área política, es importante que también nosotros podamos explorar o retomar para explorar. Y la más principal, yo creo, la teológica, la más importante, que tiene que ver ya de una manera más en contexto con la iglesia, es retomar esos principios, hacerlo una realidad en las iglesias, que realmente la iglesia reformada esté reformándose. Siempre hemos dicho eso, y quitémonos la idea de que el reformar es cambiar. Hay que ver desde qué punto de vista y desde qué definición entendemos esa parte de reforma, porque no olvidemos que el sentimiento de reforma era cambiar las prácticas, pero no la esencia. La esencia es la palabra, la que nos guía. Cambiar sus formas y sus maneras sería el reto.
y tomar como una bandera seria la Iglesia Reformada, siempre reformándose. Creo que es uno de los desafíos y creo que es el reto actualmente en este pleno principio siglo XXI. Creo que lo podemos hacer, sí se puede lograr, pero tenemos que estar en disposición, líderes y la Iglesia misma. La Iglesia misma, tenemos que dejar de pragmatizar a la Iglesia en algún momento y permitirle entender cuáles fueron esos principios de herencia teológica de la Reforma y en su momento que son las que tenemos que tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema ha sido que cualquier idea se convierte en una ley y esa prevalece más eso que todo lo que nosotros tenemos a 504 años, ¿no? Y podemos nosotros seguir reflexionando y podemos ver las condiciones de nuestras iglesias. Al menos en la Iglesia del Sur, sí hay que tomar muy en serio esa parte. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor este tiempo que hemos pasado escuchando todas las reflexiones que nos ha compartido. Así que nuevamente, Pastor, le agradecemos nuevamente por su presencia y deseamos que en un futuro tiempo nuevamente pueda volvernos para posiblemente seguir extendiendo este tema. Así que nuevamente agradecemos en esta hora su presencia, Pastor, y que el Señor sea con ustedes. Agradecemos pues en esta hora a todos aquellos que han seguido también nuestra transmisión en esta hora. Deseamos que, en una futura transmisión también puedan volver a sintonizarnos. Y agradecemos a todos los que están conectados en esta hora. Y estamos seguros que de alguna manera con lo que hemos escuchado en esta hora, también nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana de México se habrá de ver enriquecida y también se habrá de ver desafiada. Gracias. Entonces en esta hora quisiéramos ya concluir con nuestra transmisión, no sin antes darle gracias a Dios por este momento. Así que les invito a que podamos elevar una oración al Señor. Padre, gracias por la vida, Señor, del Pastor Eiter, que nuevamente ha vuelto, Señor, a poner en nuestros corazones y en nuestras mentes este movimiento y también todos estos acontecimientos, Señor, que son parte toral dentro de la historia de nuestra iglesia presbiteriana aquí en México, Señor. Rogamos bendición abundante para él, así como también, Señor, bendición para todo el campo nacional. Y deseamos, Padre Celestial, que tú, Señor, te sigas manifestando como tú lo sabes hacer, Señor, siempre. Y que, entonces, Señor, también bendigas a cada iglesia, Señor. Gracias, entonces, y bendice también a todos mis hermanos que en esta hora están conectados, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.